¿cómo andan? Bueno, acá les mando este video para explicarles lo de la clase pasada, que según lo que estuve viendo para algunos no quedó muy claro. Entonces vamos a ir a la hoja 6 del libro y vamos a ir viendo las actividades una por una. Ustedes en la actividad 1 tenían que marcar los verbos de las oraciones. En el primero el verbo era laughs, yo los voy a ir leyendo porque tengo el libro acá. En el segundo es communicates, en la otra likes, en la que sigue carries, y después tienen hates en la misma oración. En la que sigue tienen uses, en la que sigue tienen doesn't use, en la que sigue tienen subrayado el does y el say, porque es una pregunta. Entonces en la que sigue vamos a subrayar yo y el verbo carry. Y en las últimas tres tenemos send, watch, play, también en el mismo está watch, y don't use. Esos son todos los verbos que ustedes tienen en estas oraciones. Todas estas oraciones están en presente simple, ¿sí? Luego de eso ustedes tenían que buscar ejemplos y ponerlos en la actividad B. Usamos el presente simple, como les había puesto en el documento, para hablar de hábitos, rutinas, cuando usamos los adverbios de frecuencia y para expresar preferencias. Entonces, ejemplos de hábitos y rutinas, por ejemplo, ¿cuáles pueden ser? Algunos que digan always, o la que dice I send lots of messages every day, o I watch TV, I play on my games console, I don't use technology much. Esas pueden ser de hábitos y rutinas. Con adverbio de frecuencia, she always carries a charger, o la que estaba, déjenme ver que no me acuerdo. A ver, acá está, la que dice she doesn't use it as often as her tablet. Y con los verbos like y hate tenemos she likes creating her own stories. Y debemos tener alguna otra más por ahí que no. She hates running out of battery, ¿sí? Fíjense que por ejemplo, la que tiene el verbo like, que dice she likes creating, después dice and looking. She likes creating her own stories and looking at her friends' stories. La que tiene el hate dice she hates running out of battery. Entonces lo que yo quería que ustedes se dieran cuenta en estas oraciones, y por eso les pedí que hicieran dos más relacionadas a ustedes, es que después de los verbos love, like y hate, tanto en afirmativa como en negativa o en pregunta, esos verbos van seguidos de ing. Entonces yo puedo decir I love cooking, she loves cooking, I hate running, she hates running, they love studying English. Pero siempre, después de esos tres verbos, el verbo que le sigue va a ir seguido de ing. Entonces yo quiero decir yo amo cocinar. ¿Cuál de los ejemplos que di antes es I love cooking? ¿Sí? Aunque en castellano la terminación ing significa ando o endo, en inglés, si ustedes lo piensan en inglés, no les va a coincidir con el castellano. Siempre tienen que pensar que después de love, like y hate, va ing, siempre. Entonces presten atención y vuelvan a revisar las oraciones que hicieron y corrijan eso. No hables, Vito. Después teníamos que completar el cuadro. Acá el cuadro tienen que prestar especial atención, porque como lo vieron en el video, he, she o it son diferentes, tienen un trato especial, ¿sí? En la afirmativa yo el verbo lo uso común y corriente, como lo veo siempre, con I, you, we y they. Pero si tengo he, she o it, yo el verbo le tengo que hacer un cambio. Le tengo que agregar una S o ES, ¿sí? Entonces el ejemplo del libro decía I, you, we, they send messages, he, she, it sends messages. Busquemos otro verbo. El verbo, por ejemplo, use. I use the cell phone. Pero si queremos usarlo con ella o con mi mamá o con mi hermano, digo my brother uses the cell phone, ¿sí? O por ejemplo mandar mensajes es el que está ahí, perdón. Queremos usar el verbo cocinar, I cook, digo yo cocino. Pero si quiero hablar de mi mamá, digo my mother cooks.
¿sí? Tengo que hacer un cambio, tengo que notar que hay un cambio cuando hablamos de he, she o it. En la negativa, ¿cuál es el cambio? Yo en vez de usar don't con I, you, we, they para he, she o it, voy a usar doesn't, ¿sí? Y el verbo ya no va con ese, solo va con ese en la afirmativa. Eso es lo que ustedes tienen que acordarse siempre. En las preguntas, ¿qué auxiliar voy a usar para preguntar? Si les pregunto sí o no, ¿sí? Por ejemplo, ¿me gusta el café? ¿Te gusta el chocolate? ¿Comes todos los días? ¿Corres todos los días? Sí, no, sí, no, sí, no. Yo tengo que preguntar con los auxiliares al principio. Do o does. Do es el auxiliar que voy a usar para I, you, we, they. Y does para los otros tres que me quedan. Y el verbo tampoco va a ir con ese. Solo va con ese en la afirmativa. ¿Sí? Y la respuesta va a ser corta. Si a mí me preguntan, ¿do you like coffee? Yo voy a decir, yes, I do, o no, I don't. Si me preguntan sobre mi mamá, ¿does she use the cell phone? Yo voy a decir, yes, she does, no, she doesn't. Nada más que eso. Siempre voy a tener en cuenta con qué empieza la pregunta para yo poder contestarla bien. Siempre veo do o does, entonces veo con qué contesto, con do o con does. Y en las otras preguntas, que son las W8 questions, cuando son las preguntas de información, ustedes tienen que contestar con qué forma, con la forma afirmativa. ¿Sí? Entonces, si les preguntan, ¿qué leíste ayer? ¿Qué van a contestar? Yo ayer leí un libro. ¿Qué cocinaste ayer? Yo ayer cociné hamburguesas. No van a decir sí o no. Tienen que contestar entonces usando la forma afirmativa. Entonces, si yo pregunto, what do you like? ¿Qué te gusta? I like ice cream. Me gusta el helado. O si pregunto, when do you use the cell phone? Cuando usas el celular. I use the cell phone at night. O when does your father use the cell phone? My father uses the cell phone at night. ¿Sí? Entonces, ese tipo de preguntas la contesto usando la afirmativa. Recuerden siempre que solo voy a agregar ese o ese al verbo en la afirmativa. En la negativa y en la interrogativa ya no, porque tengo los auxiliares don't o doesn't o do y does. ¿Sí? Bueno, ya sí se me dio largo este video, no los quiero molestar más, pero quiero que eso quede bien en claro y que después de love, like y hate, el verbo que sigue va a terminar en ing. ¿Sí? Si ustedes tienen alguna duda o consulta, por favor, comuníquense